inferiores. Los superiores tenemos 3 que se usan frecuentemente, que se tienen que usar frecuentemente. ¿Ya? El primero, ¿cuál era en importancia? En superiores. ¿Cuál era el más importante? ¿Cuál vamos a utilizar casi siempre? Si fuera el examen hoy día, aclararse, ¿no? Doble barra palatina. ¿Ya? Ese es el que siempre deberíamos usar. ¿Ya? Después tenemos la barra palatina simple. Y como último se utiliza lo que es en este caso la que todos los laboratoristas hacen, enhesadura. ¿Ya? Pero es un buen es uno de los que podríamos decir que se usa más por la simplicidad por sobre todo. ¿Ya? O sea, puede cubrir la parte anterior como la parte posterior. Pero a veces nosotros utilizamos indiscriminadamente. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo le falta solamente en la parte posterior, solamente premolares por decirles, ¿ya? No tiene por qué estar yendo a dar la vuelta por la parte anterior. Lo que hace esto en el paciente es que primero incomoda la lengua, porque la lengua siempre está en ese lugar, por detrás o en las caras palatinas de los dientes. Entonces, al estar en ese lugar, entonces hace que no pueda silbar bien, por ejemplo, ¿no? No pueda hacer algunas... en la fonación dificulta un poco y también molesta constantemente a la lengua. Entonces, nosotros podríamos hacer otro tipo de conector mayor. Me refiero a este tipo de esto. Fíjense, acá no tiene, aquí en la parte anterior no le falta, ¿no? Entonces, ¿por qué sin motivo le voy a poner una herradura? La herradura va a ir así. En cambio, por ejemplo, esta franja o lo que es la barra palatina simple, entonces simplifica las cosas. Solo conecta de un lado al otro. Por lo tanto, no va a dificultar en la fonación. ¿Ya? Entonces, pero como les digo, nuestros mecánicos hacen por ahí. Todo hacen en herradura. Sí se utiliza en herradura cuando nos falta la parte posterior y también la parte anterior. Por ejemplo, esta franja o la barra palatina simple, fíjense, aquí nomás tiene, acá nada. Entonces, si le faltara aquí anterior, entonces no se puede, ¿no? Por eso está la doble barra palatina. ¿Ya? La simple para las partes posteriores, la doble barra cuando falta también la parte anterior. Ahora, ya hemos visto todo eso. En el inferior, ¿cuál era el de mayor frecuencia? La barra lingual, ¿no? Esa es la barra lingual, es la que más se utiliza. El segundo es la doble barra lingual, o también se llama, ¿qué se llama? Ya, arco continuo de Kennedy, ¿ya? Pero nos sirve para ciertas cosas, por ejemplo, cuando tenemos que fertilizar los dientes o cuando no tenemos los 8 milímetros que necesitamos para poner una barra lingual simple. Bien, entonces tenemos conector mayor, conector menor, retenedores, apoyo, base, silla y los dientes artificiales. Entonces, vamos a hablar de lo que son, en este caso, estos componentes. Fíjense acá. Tenemos conector menor. Todo esto también se puede englobar en la parte de retenedores. ¿Ya? Vamos a tener el retenedor en sí, ¿ya? El brazo retenedor, el recíproco y el apoyo oclusal. Siempre van juntos. Y a través del conector
menor se van a unir al conector mayor. Entonces el conector mayor no se une directamente a las partes, sino que necesita un conector menor para unirse con las demás componentes del aparato protésico. Conectores menores. Les decía, fíjense acá, este es un conector menor. Está yendo a conectarse con un apoyo oclusal. ¿Ya? Aquí, fíjense, aquí está yendo con un apoyo, perdón, con un recíproco, brazo recíproco. Y ahorita vamos a describir cómo es un retenedor y cómo es un brazo recíproco. Entonces, nosotros vamos a tener, este componente va a unir los demás componentes con el conector mayor. A través de eso, nosotros vamos a tener un conector menor. Está lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, conector menor y conector menor. El que une. ¿Cuál es su función? La función principal va a ser transferir lo que se pueda crear, la fuerza que se pueda crear en los apoyos, en los retenedores, en los recíprocos, ¿no?, del diente, transfiere al conector mayor. O sea, si nosotros ponemos todos estos componentes, por sobre todo cuando ponemos nuestro retenedor, nuestro apoyo y nuestro recíproco, es que nosotros hacemos funcionar al diente. Por eso también se llama dento soportado, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos una superficie como el paladar, una superficie del reborde alveolar por lingual, entonces también tiene que funcionar esas partes. Entonces estas fuerzas son transferidas también al conector mayor, ¿ya? Para que no simplemente este diente pueda recibir toda la carga y de alguna manera se traumatice. Entonces, esa va a ser su función, transferir las fuerzas que recibe, en este caso, las fuerzas de masticación, y a la vez nos sirve como estabilizador o como la parte que cumple la función de estabilizar la prótesis. Transmite las fuerzas oclusales de las prótesis a los pilares. También, fíjense acá, esta parte de acá, la base, se une, ¿ya?, con los retenedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, va a tener un diente, otro diente, al masticar, aquí va a ser el soporte mucoso, pero a la vez es dentario. Entonces es muco dental, dento soportado, o dento mucosoportado, como quieran decir, ¿ya? Entonces no es eminentemente dentario. Solamente nosotros podemos ver en brechas cortas en clases 3, ya clase 3 subtipo 1, por decirles. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que solamente los dientes necesitan, en ese caso, sostener, ¿ya? En cambio, cuando son brechas largas de desdentación o clases 1 y 2, entonces ya es dento muco soportado. O sea, ya viene con la combinación de ambos, no simplemente uno. Entonces, aquí tenemos el conector menor. Yo les voy a dibujar, ustedes tienen que poner la parte. ¿Qué parte es el conector menor? Se tiene que ubicar, o sea, nosotros no podemos tener un conector menor que viene en la parte media del diente, ¿ya? O sea, yo no puedo colocar aquí, ¿por qué? Porque sí, ese lugar se parece bien. No le vamos a conectar en este lugar, no va a haber un conector menor ahí. El conector menor siempre debe venir en la parte interdental, ¿ya?
en la tronera interdental. ¿Qué quiere decir? Entre los dos dientes. Ustedes han llevado esto, ¿no ven? Anatomía dentaria, las troneras, por ejemplo. Las troneras, todo eso. Entonces, son espacios que por naturaleza tienen que estar. Entonces, aprovechamos esos lugares y vamos a poner acá un conector menor. Este conector menor siempre debe estar en ángulo recto. ¿Cómo es un ángulo recto? ¿Cuántos grados? 90. 90 grados. ¿Un ángulo agudo? Menor a 90. Menor a 90. Obtuso, mayor a 90. Entonces, cuando yo digo ángulo recto, quiere decir 90 grados, ¿no? Entonces, yo en mi diseño no podría hacer de alguna manera esto así. Ya estaría mal hecho, ¿no ve? Entonces, tengo que hacer que sea un ángulo recto. Entonces, estos ángulos vamos a nosotros medirlos entre el conector mayor y el conector menor. A la vez, no simplemente tiene que ser un ángulo recto, sino que estos deben unirse, pero haciendo una curvatura, o sea, deben ser redondeados. Si nosotros ponemos en ángulo recto totalmente acá, entonces vamos a tener problemas, ¿ya? Se nos puede acumular la comida, y aparte de eso también puede ser molestoso para la lengua o sobre todo para la lengua, ¿no? Entonces, por eso se tiene que redondear, ¿ya? Estos ángulos deben ser redondeados. Estos conectores deben estar en relación con los planos guía de los pilares. ¿Cuáles son los planos guía? Nosotros, ustedes se fijan, han llevado lo que son en este caso los ejes de inserción, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo son los ejes de inserción? ¿Cómo debe ser la retención? ¿No? ¿Cómo se retiene en este caso una corona, por ejemplo? ¿Cuántos grados tiene que haber cuando ustedes tallan en un pilar? En fija. Porque ahí nos dice un concepto, ¿no? El retenedor o la retención se realiza a través del tallado, ¿ya? Mientras más paralelo sea, mayor retención. Entonces, pero si nosotros tenemos totalmente paralelo, imagínense, o sea, no vamos a tener, el mecánico tendría que ser perfecto, ¿ya? O tendríamos que hacer con software de laboratorio. Entonces da unas inclinaciones. ¿Cuánto de angulación podría tener un tallado? ¿Cuánto? Según Figun o quién? Tillman. Schillingburg nos dice hasta 6 grados. 3 grados en un lado, 3 grados en el otro lado. ¿Sí? 6 grados. Existen otros autores, ya más recientes, que nos dicen que nosotros podemos inclinarlo hasta 12 a 15 grados. ¿Ya? Esto viendo, por sobre todo, esta inserción, ya, de que cuando son 3 o 6 grados es casi nada esta inclinación. O sea, sigue siendo totalmente paralelo. Pero cuando se hace un puente, nosotros no podemos encontrar ese paralelismo. Entonces, ese es el eje de inserción que nosotros tenemos, por donde tiene que entrar la corona. Nosotros, en prótesis removible, de igual manera, tenemos que ver en este caso, ya no se llaman ejes de inserción, se llaman planos guía, ¿ya? O guías para la inserción de las prótesis. Entonces, cuando nosotros buscamos eso, debe estar en íntimo contacto con estos, de los pilares por sobre todo. O sea, debe tener la misma dirección. Caso contrario, vamos a tener muchos problemas. Ahora, podemos tener nosotros varios conectores
menores. Pero estos conectores menores no pueden estar cerca. Ya no podría ser de aquí 3 milímetros. Mínimo debe ser 5 milímetros. O sea, debe haber un espacio entre este y este. No podríamos ponerlo en 2, 3 milímetros. O sea, otra vez lo subimos, no. Sino que en todo caso debemos guardar por lo menos un espacio de 5 milímetros. Esto es un retenedor, ya les decía, ¿no? Tenemos un conector menor, un apoyo cruzal, el retenedor y el recíproco. Estos son los componentes con los cuales la prótesis no se va a salir de la boca, porque es en este caso un elemento que va a retener ya, pero en sentido cérvico oclusal, o sea, va a hacer que no se salga de la boca del paciente. ¿Cuáles son esas partes? Tenemos un brazo retentivo. Quiero que tomen un poquito de atención, porque en clínicas vamos y nos olvidamos de esto. Si bien tenemos por delante, normalmente es por vestibular, pero puede ser también por lingual, dependiendo del caso, ¿ya? Pero casi siempre nosotros vamos a tener el brazo retentivo por vestibular. El brazo retentivo tenemos que observar por sobre todo que el diente no es pues totalmente paralelo, ¿ya? Sino que en todo caso el diente es como un rombo. Viene así y se baja así. O sea, tiene polos, el ecuador del diente, ¿ya? Entonces, el ecuador del diente, en este caso la parte de arriba, va a ser la parte expulsiva y la parte de abajo, la parte retentiva. Présteme un marcadorcito. ¿Alguien tiene? Marcador de agua.